Bueno, voy a intentar leer Harry Potter, pero hay ruido afuera porque la bomba está funcionando. Este es el primer capítulo, es El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, del número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran perfectamente normales y muy agradecidos por ello. Eran las últimas personas que uno esperaría encontrar involucradas en algo extraño o misterioso, porque no aceptaban esas tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Groenings, que hacía taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, pero con un bigote muy largo. La señora Dursley era delgada y rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que resultaba muy inútil, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo estirándolo sobre las verjas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que alguien pudiera descubrirlo. No creían poder soportar que alguien descubriera lo de los Potter. La señora Potter era la hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. De hecho, la señora Dursley simulaba que no tenía una hermana, porque su hermana y su marido, un inservible, eran todo lo contrario de los Dursley. Los Dursley se estremecían al pensar en lo que dirían los vecinos si los Potter aparecieran en la vereda. Los Dursley sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. Ese niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como ese. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron ese martes gris y nublado. No había nada en el cielo con nubes que sugirieran los acontecimientos extraños y misteriosos que muy pronto ocurrirían por toda la región. El señor Dursley tarareaba mientras elegía su corbata más aburrida para el trabajo. Y la señora Dursley parloteaba feliz mientras forcejeaba para colocar al chillón de Dudley en su silla alta. Ninguno de ellos notó el gran búho parado que pasaba volando por la ventana. El búho pardo no parado. Ninguno de ellos notó el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley tomó su portafolio, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, pero no pudo, porque Dudley tenía un berrinche y tiraba su cereal contra las paredes. «Chiquilín», exclamó entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina, percibió la primera señal de algo singular, un gato que leía un mapa. Por un segundo el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego torció la cabeza para mirar otra vez. Había un gato atigrado en la esquina de Private Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Sin duda era un problema de la luz. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba vuelta a la esquina y tomaba la calle, observó al gato por el espejo. Ahora estaba leyendo el cartel que decía Private Drive. No, mirando el cartel. Los gatos no podían leer carteles ni mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras conducía hacia la ciudad, no pensó en otra cosa que en un gran pedido de taladros que confiaba conseguir ese día. Pero en las afueras de la ciudad algo alejó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual congestionamiento matinal de tránsito, no pudo dejar de notar una cantidad de gente vestida en forma extraña, gente con capas. El señor Dursley no soportaba a la gente que usaba ropa ridícula, los conjuntos que usaba la gente joven. Supuso que esa debía de ser alguna estúpida moda nueva. Tamborileó los dedos sobre el volante y su mirada se posó en ese montón de desconocidos que estaban allí cerca. Cuchicheaban entre ellos, muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que un par de ellos no eran jóvenes. Ese hombre era mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué atrevido! Pero entonces se le ocurrió al señor Dursley que tal vez eso era una tonta manera de llamar la atención. Esa gente evidentemente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tránsito avanzó unos pocos minutos más tarde.
el señor Dursley llegó al estacionamiento de Grunnings pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina en el 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, le habría resultado difícil concentrarse esa mañana en los taladros. No vio los búhos que volaban a plena luz del día, aunque la gente en la calle sí los veía y los señalaba con la boca abierta mientras pasaban uno tras otro los búhos. La mayoría de ellos no había visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas diferentes. Hizo varias llamadas telefónicas importantes y gritó un poco más. Estaba de muy buen humor hasta la hora de almorzar, cuando decidió estirar las piernas y cruzar la calle para comprarse un sándwich en la panadería. Había olvidado a la gente con capas hasta que pasó a un grupo de ellos cerca de la panadería. Al pasar, los miró enojado. No sabía por qué, pero lo hacían sentir inseguro. Este grupo también susurraba con excitación y no pudo ver ni una alcancía. Cuando regresaba con un gran sándwich en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de lo que decían. Los Potter, eso es lo que escuché. Sí, el hijo de ellos, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y corrió hasta su oficina. Le dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Tomó el teléfono y casi había terminado de marcar los números de su casa cuando cambió de idea. Dejó el aparato y se estrujó los bigotes mientras pensaba. No, era un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísima gente que se llamaba Potter y tenía un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de si su sobrino se llamaba Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Herbie o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dursley, quien siempre se molestaba mucho ante cualquier mención de su hermana. No la culpaba. Si él hubiera tenido una hermana así... Pero de todos modos, esa gente con capas... Esa tarde le costó concentrarse en los taladros, y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que tropezó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó, mientras el hombre diminuto se tambaleaba y casi cae al suelo. Unos segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre usaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban: «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque el innombrable finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley permaneció completamente abochornado. Lo había abrazado un desconocido. También pensó que lo había llamado un muggle, fuera lo que fuese que significaba. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y dirigirse a su casa, deseando que todo fuera obra de su imaginación, algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en la senda privada, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que había visto esa mañana. Ahora estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo. Tenía las mismas manchas alrededor de los ojos. «Fuera», dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si esa sería una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le contó todo sobre los problemas de la señora de la puerta de al lado con su hija, y que Dudley había aprendido unas nuevas frases. «No lo haré». El señor Dursley trató de actuar con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al living a tiempo para el informativo de la noche.
Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy los búhos han tenido una conducta poco habitual. Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, hubo cientos de avisos sobre el vuelo de los pájaros en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McGuffin con el informe del tiempo. ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo los búhos han tenido hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente comenzó a festejar antes de tiempo la noche de las fogatas. Es la semana que viene, muchachos, pero puedo prometerles una noche lluviosa por hoy.